¿Tú recuerdas cuál fue el primer personaje que hiciste? Esta es muy graciosa, de hecho. Lo más chistoso es que no te puedo decir el título porque a día de hoy no ha salido. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer doblaje de tu país natal y que has hecho doblaje aquí en México? Una diferencia muy clara, no en la forma de trabajar, sino el margen de respeto. ¿A ti cómo es tu día a día siendo un actor de doblaje? Si tengo que grabar en 3 estudios, intento poner todos el mismo día, entonces salgo a la mañana, voy para uno, voy para otro, voy para otro. Cuando no los puedo tomar remotos los llamados, ¿no? Porque si se puede hacer remoto, mejor. Realmente sí fue duro, es algo que no puedo negar. La inmigración es algo sumamente complicado, sumamente difícil. Es algo que se sufre mucho. Cualquier persona que haya inmigrado te lo puede decir. ¿Cómo es que tú manejas la hora de grabar y hacerlo como un acento profesional? Bueno, el concepto de acento neutro. Mira, yo soy fiel creyente de que el neutro no existe. Sobre todo de gente que sí suena neutro, pero que suena a doblaje medio extraño. Primero que nada, te agradezco mucho por darme la oportunidad de entrevistarte y creo que va a ser una de las entrevistas más peculiares que hemos tenido en el canal porque eres uno de los pocos actores de doblaje entre la categoría jóvenes que ha triunfado en el doblaje, porque tú eres de un país lejano, que estás viviendo en un país muy diferente que tú dirías. No puede ser que gracias a mi trabajo en el doblaje tuve la oportunidad de vivir en un país grande como es México. Sí, justamente, es muy diferente, es un país muy distinto a México. Platícanos sobre cómo fueron tus inicios dentro de la industria del doblaje, como que tú dirías, ¿quiénes fueron los que me enseñaron para cómo hacer un actor? ¿Quiénes fueron los que me influyeron bastante para entrar a la industria del doblaje? Esa es una pregunta muy linda, de hecho. Yo arranqué doblaje durante la pandemia, poquito después, que me arrepiento de haber entrado tan tarde porque durante la pandemia se generó mucho dinero. Hubo un montón de actores que pudieron comprarse autos, depósitos de casas. Como se subió la industria del entretenimiento durante la pandemia, porque empezaron a sacar un montón de proyectos y de productos porque la gente estaba en la casa, el trabajo de doblaje se incrementó un montón. Y además hubo mucha gente que se quedó sin grabar porque, bueno, justamente pandemia, muchos no tenían cabina. Yo arranqué en el 2021, que fue poquito después. Mis profesores más importantes fue un curso que tomé con Alejandro Bono y con Patricio Lago, sí. que son dos talentos de Argentina que son muy buenos, yo los quiero un montón. Eres graciosa, buena en los deportes y linda. Soy Luke, también soy todo eso. Tomé cursos justamente con Joaquín Augusto, que es mi amigo. Con él arrancamos a estudiar, con él yo empecé a reportarme, o sea, todo lo que es mi carrera ha sido en conjunto con él. Después tomé muchísimos más, estudié con Marina Huerta, con Gaby Cárdenas, creo que también tuve un tiempo, y hay varios más que yo en la entrevista me pongo nervioso y se me van los nombres, pero sí. No te preocupes, no te preocupes. Si hay algo que hice y algo que está bueno para entrar en doblaje es tomar cursos, todos los cursos que puedas, nutrite de todos los talentos que te puedan enseñar. Oye, y ante este caso, ¿tú recuerdas cuál fue el primer personaje que hiciste cuando apenas estabas entrando en el medio, que tú dirías, este es el primer personaje que voy a hacer? ¿Qué hago? Me estoy poniendo nervioso. Esta es muy graciosa, de hecho, es una muy buena pregunta. A ver, porque cuéntalo, chisme. Mi primer llamado fue, creo que en alrededor del 2021. Yo estaba reportándome como loco. Cuando salí de estudiar, entré súper manija. O sea, a ver, no es como que vos salís. Para doblaje vos nunca te graduás. No es como que vos decís, listo, ya terminé de estudiar en X o Y lugar y arranco a reportarme. Ya sentía que había tomado suficientes cursos. Le había preguntado a un par de profesores, che, ¿te parece que yo estoy listo para grabar? Me dicen que sí. Digo, listo, me entro a reportar. Y me escribe un director, me manda mensaje por WhatsApp, me dice, hola Ignacio, ¿qué tal? Escuché tu demo, está bueno, ¿te puedo convocar para grabar media hora? Yo encima boludo le pregunto, sí, decime la dirección, no sé qué, me dice, no, remoto. Y ahí fue cuando descubrí lo que era el Session Link, que no tenía idea de qué era el programa para conectarse remoto. Y yo pensaba que había que comprarlo y había leído, no sé dónde leí que estaba como era $200. gratis, ¿no? Ajá, yo pensaba que era caro porque las empresas lo pagan, los actores no, el que se conecta nomás hace clic en el botón y se conecta. Pues yo pensaba que había que pagarlo, le escribí desesperado a un profesor a que me explicara, fue un quilombo. Lo más chistoso es que no te puedo decir el título porque a día de hoy no ha salido. ¿No? Ajá, mi primer llamado de doblaje fue un anime, cosa que es muy rara en Argentina. Oye, sí, es cierto, es muy raro, ¿no? Bueno, ahora se está empezando a hacer más anime en Argentina últimamente, sí. Pero en ese tiempo era rarísimo. Y yo me conecto y digo, no puede ser, boludo, qué bueno, re contento. Y a día de la fecha no ha salido. No sé qué habrá pasado con eso. No puede ser. A lo mejor, quién sabe, la empresa productora, el cliente dijo, ¿sabe qué? Pues no me gustó el doblaje mejor cambiemos a uno de México, a otro de otro país. No, es que no salió en ningún doblaje, en ninguna app de la región. Está. No sé qué habrá pasado. A día de hoy no lo he podido ver. Yo intuyo que ya el cliente dijo, pues ¿sabe qué? Pues está caro, mejor lo eliminamos, ¿no? ¿Quién sabe? No tengo ni idea qué habrá pasado con eso. No, sí. Oye, ante esta situación que tú dijiste sobre que tú entraste a la pandemia, ¿cómo fue al hacer doblaje remoto? Porque tú dijiste que primero te contactas con el director, que primero te mandan el link directo. El doblaje post pandemia sí cambió y eso es puntualmente de las cosas más diferentes. Antes de la pandemia se hacía mucha sala, el concepto de hacer sala, que vos vas y ves cómo trabaja el director, cómo trabaja el actor, de que vos estás ahí presente, era algo que se hacía muchísimo y la mayoría del trabajo antes de la
la pandemia era presencial. Durante la pandemia era algo insólito que actores grabaran remoto, salvo creo en Su Digital, los que saben de doblaje la conocen, esa empresa, creo que antes grababa remoto y creo que fue prepandemia, pero de resto nadie tenía concepción de lo que era la grabación remota. Hay un montón de casos de gente que grababa o en el baño, gente que grababa en la cama acostado, tapado con una sábana. O sea, en la pandemia las cabinas se improvisaron de una manera increíble. El mayor choque que tuve fue el tema de relacionarme, porque claro, antes de la pandemia reportarse era muy fácil. Bueno, fácil, ¿no? Obviamente hay que tener talento y tenés que saber acercarte a los directores y tal, pero era relativamente fácil el hecho de que vos tipo te acercabas al director, lo veías, era hola señor, ¿qué tal? Me reporto, y era más fácil verlo. Estabas en la empresa, salían a buscar un actor, etcétera. En la pandemia todo eso se eliminó, y más en Argentina. Argentina, si algo tienes que, comparado con México, por ejemplo, casi no se hace presencial. Hoy en día en Argentina hay 3 estudios que hacen presencial de forma relativamente activa. De resto es todo remoto, todo remoto. Insertarme sí fue algo sustancialmente más complicado porque tenía que escribirles por redes sociales, obviamente sin molestar, porque hay gente que sé que hace eso y después se puede tomar como acoso si eso es muy intenso, pero empecé a darme a conocer como podía. Les mandaba mensajes o le preguntaba a mis profesores si me podían recomendar, que esa fue una pelea dura porque el remoto sí fue algo que sacó. Obviamente trajo muchas bondades, como que los actores pueden grabar más cosas de su casa, puedes acaparar más volumen porque no tenés que estar viajando. El problema principal es eso, reportarse y que te conozcan. En México las cosas son mucho más presenciales, no tanto, pero sí es un poco más normal a como era prepandemia. Sí. Oye, ante este caso, ¿cuál sería la diferencia entre hacer doblaje, bueno, de tu país natal, que es Argentina, y que has hecho doblaje aquí en México? Una diferencia muy clara, no en la forma de trabajar, sino el margen de respeto. El argentino lo que tiene es muy confianzudo, che, ¿qué haces? ¿Todo bien, boludo? Con el director siempre, dale, vamos a grabar. En México es todo mucho más estricto, cosa que me gusta, genuinamente está bueno, porque cuando vas a grabar es, hola, buenas tardes, sí señor, no señor, o sea, hay como un margen de respeto y de formalidad más grande que el argentino no tiene, yo creo que por un tema cultural, que es que nosotros somos mucho más... Llevarse bien igual, y todo. Ajá, sí, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y siento que es una diferencia muy grande, cultural, entre México y Argentina, no solamente en el doblaje, realmente. Y en la forma de trabajar, Argentina tiene muy buenos trabajos, hay un margen de conocimiento y de experiencia que México tiene que Argentina no, y una diferencia muy clave sí es que hay muchos más directores. En Argentina es raro encontrar un director separado de un ingeniero, generalmente siempre es el ingeniero director. ¿Al mismo tiempo? Ajá, siempre es el ingeniero el que dirige. Proyectos que se cuidan un poquito más, tienen una separación entre esos roles. En México es más la regla. Siempre o casi siempre hay un director y un ingeniero por separado. Wow, no me lo creí de ese modo porque yo pensé que, bueno, en los doblajes del resto del país latinoamericano fuera el mismo concepto de que tienen su propio director o su propio ingeniero de audio, pero verme que tú dijiste es como de, no puede ser, o sea, tienen que hacerlo al mismo tiempo. ¿Te explico? Sí, a ver, no es tan complicado. Cuando me ha tocado dirigir, hay veces en las que yo he hecho de ingeniero. El tema es que hay veces que los ingenieros no saben del proyecto y se genera como que un problema a la hora de llevar un control creativo. Pero realmente que el ingeniero sabe lo que está trabajando y conoce el proyecto y tiene nociones artísticas, es un poco un dolor de cabeza, eso sí. O sea, hay veces en las que hay veces en las que el cerebro te crashea porque tienes que estar manejando la consola, dirigiendo, y es como que muchas cosas a la vez, pero sí es una diferencia entre México y Argentina. No, sí. Oye, y eso que lo dijiste es muy clave. Por ejemplo, a ti, ¿cómo es tu día a día siendo un actor de doblaje? Porque no solamente te especializas en el doblaje, también eres director, también eres productor, también trabajas en varias empresas conocidas como Lican Studios, que por ejemplo, tengo entendido que tú trabajaste para el doblaje de Geluba Voz, pero la parte ejecutiva del doblaje. Son varias tareas realmente. Yo igual estoy saliendo mucho a grabar. Vivo un poco lejos de la ciudad, no tan lejos, pero sí estoy a 1 hora de distancia. Cuando arranco voy a grabar, arranco temprano. Intento, por ejemplo, si tengo que grabar en 3 estudios, intento poner todos el mismo día. Entonces salgo a la mañana, voy para uno, voy para otro, voy para otro. Cuando no los puedo tomar remotos los llamados, ¿no? Porque si se puede hacer remoto, mejor para mí. Es algo que sean tipo protagonistas o cosas más largas, viste, que te hace más cómodo grabar presencial. Es mucho más rápido, eso sí. Y después en tareas de producción y dirección, obviamente es diferente. Lo hago más que todo desde mi casa, pero tiene mucho más glamour en el nombre de lo que realmente es. Porque la producción es un laburo de oficina. Es hacer Excel, es mandar mensajes, estar coordinando. Sí tomas decisiones y sí haces cosas respecto al producto, pero la producción es más laburo de godín, como se suele decir en México. La dirección es muy divertida, a mí me gusta mucho, porque es sentarse y clavarte con el proyecto. Por ejemplo, hicimos la serie esta Gaslight District, que sacó Glitch Productions hace poquito. Sí, yo sí me puse a flashear, porque tiene un montón de referencias bíblicas, tiene un montón de trasfondo, el tipo de serie que es, me puse a leer libros, a leer pasajes bíblicos, o sea, como que a mí sí me clava y me pongo manija. Eso me gusta, o sea, investigar y trabajar y como que entender es algo que de la dirección que a mí sí me divierte mucho. Es cansado, pero me divierte mucho. Yo en mi caso, que yo me especializo mucho en la dirección de cine, sí está no, complicado. Sí, no, es una locura. Pero el trabajo también de cine es muy interesante. A mí me pasó, soy muy amigo de Arturo Cataño, por ejemplo, que es un tipazo, y él sabe mucho de cine. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Prefiero hacer el trabajo de musculoso que
salir con esa gorda. Y me acuerdo que una vuelta estaba dirigiendo cuando era una película que está muy linda, se llama La Conversación, que es literal, es una conversación de dos personas, que es en la época soviética, es una conversación entre alguien que tiene un rango alto en el ejército, si te digo ahora exactamente de qué país y de qué lugar, y un cura de iglesia, que están debatiendo sobre tema político, y es literal, es 1 hora y media, casi 2, de pura conversación, en un solo cuarto, sin más locaciones. Ya me imaginé, no sé si viste la película de la ballena de Brendan Fraser. Sí. Sí, o sea, me imagino así, pero toda la locación es la misma casa. Ahora imagínate una conversación entre dos personas en un mismo lugar sin mover Y la un cámara. cuarto. Pero yo con Arturo creo que nos habremos tomado 10 horas para grabar esa película porque nos pasamos 4 hablando. Porque como estando en un solo cuarto, enmarcaban cada plano y pintaban a cada actor según el rol que tenían en la conversación o cómo se sentían o cómo hacían, cómo jugaban con las luces, con todo, con las interrupciones, porque a veces entraba gente al cuarto. No, una locura, esa película me encanta. Es súper indie, es súper independiente, de tipo, no tenemos un mango y la hicimos igual, pero es Chef Kiss. Eso, No, pues, eso me encanta. Lo bueno, está en mi lista para ver. No sé si está en la Porfis. plataforma. Sí, no, hombre. Creo que está en Amazon Prime, pero es muy buena. Lo voy a verla, voy a verla. Oye, y eso lo dijiste hace rato. ¿Cómo fue ante esa situación en darle voz a uno de los personajes que tú creíste? De niño, yo siempre veía esa película, pero jamás creí que iban a sacar una nueva versión siendo el protagonista, que es la voz del icónico Hippo de Cómo entrenar a tu dragón. ¿Cómo llegaste a ser la voz de ese personaje? Eso fue una verdadera locura. La verdad sí ha sido un sueño para mí. Genuinamente estoy muy, muy contento y también contento con el resultado. Pepe Toño Macías es un señor director, es un crack de verdad. Y digo, yo también soy nuevo en la industria dentro de todo. Con él aprendí un montón. Fueron 16 horas de grabación, pero que me enseñaron lo que una vida. Ese hombre es muy, muy talentoso. La verdad fue algo sumamente inesperado. De hecho, iba a hacer un video de esto. Después como que no lo grabé y se ha pedido que se perdió el hype, entonces no lo voy a hacer, pero me alegra poder contarlo en algún lugar. Y es que Cómo entrenar a tu dragón yo lo descubrí cuando era chico, pero de una manera muy peculiar, porque yo iba a la escuela a la mañana. Era julio en Argentina, que allá es invierno, y estaba lloviendo así durísimo, o sea, hacía frío. Mis padres me llevaron a la escuela igual, y en el curso llegamos como 3 chicos. De todo mi grado, que eran como 15 compañeros, fuéramos 3. Y los profesores dicen, no chicos, ¿saben qué? Vamos a enseñarles de cultura nórdica, y nos pusieron la 1 de Cómo entrenar a tu dragón. Y ahí fue cuando la vi. No sé qué tan buen material de estudio sea, porque estoy muy seguro de que no había dragones en la vida real en esa época. No voy a juzgar a mis profesores, pero así fue como yo descubrí la peli. Y bueno, la verdad, tener chance de haber grabado la nueva versión que se hizo, sí, fue una locura. No, sí, hasta incluso, bueno, para las próximas secuelas te va a tocar la escena de la muerte del papá del protagonista. Te va a tocarte cuando liberan a Chimuelo, porque es un nivel natural que tienes que meterle duro, porque la versión animada, imagínate cómo sería la versión live action, de que se mete mucho más realismo. Por ejemplo, no sé si te tocó grabar la escena cuando Stoico y Hippo se pelearon y dice, es que mataron a miles de nosotros, pero nosotros matamos a miles de ellos. Él estaba protegiéndome, no es peligroso. Han matado a cientos de nosotros. Y nosotros a miles de ellos. ¡No es peligroso! ¡Él estaba protegiéndome! ¡Se llevaron a tu madre! ¡Por todos los dioses! Si ella te pudiera ver ayudando a esos dragones cuando han matado a cientos de nosotros. ¡Y nosotros hemos asesinado a miles! Si estás viendo esta parte de video, solo quiero decirte gracias. Gracias a ti, el canal de la vida del doblaje ya está monetizado, y eso no sería posible sin tu apoyo. Y como forma de recompensarte, ahora puedes convertirte en un miembro oficial de este canal. Al convertirte en miembro, podrás ver los videos exclusivos y un detrás de cámaras de cómo conseguimos de las mejores entrevistas de todos los tiempos. Solo tienes que darle clic en unirse, ya sea en la descripción de este video o directamente en el canal. Y de verdad te agradezco mucho por ser parte de este canal. Y ahora continuaremos con el video. No, o sea, tú le metiste tan brutalmente que la animada. No, hombre, o sea, lo hicieron, no sé, lo hicieron tan fresada. Porque me gustó mucho su interpretación. Gracias, sí, esa escena me tocó acá, fue muy intensa. Hasta incluso, bueno, creo que uno de los personajes que más te divertiste mucho a la hora de grabar fue el personaje, el icónico Bobo del asombroso circo digital, ¿cierto? Yo me encargo, jefe. Me das asco. Sí, me encanta porque además tiene 4 líneas por capítulo, pero es muy gracioso. Sí. Oye, pero ¿cómo llegaste a hacer la voz de Bobo? O sea, eso es muy curioso. La serie esa la dirigió Joaquín, entonces en un momento me escribe y me dice, che, tengo esta serie, ¿te puedes conectar? Como que fue bien inesperado, yo estaba justo con otras cosas, había salido de casa. Digo, sí, me conecto. Bueno, obviamente fue todo el proceso del casting y tal, pero fue como sumamente inesperado porque además no sabía que se estaba haciendo la serie, no sabía que tanto éxito iba a tener, porque el circo digital fue un éxito inesperado, como que de la nada salió y explotó, reventó redes. Es una de las series indies más conocidas, sí, fue algo que me puso inesperado, que me puso muy, muy contento. Al final del día, grabarlo tanto en México como en Argentina es un poquito lo mismo. Lo que sí me hizo mucha gracia fue que yo, del primer capítulo, hice un video detrás de escenas que subí en mis redes. Ahora justo volví a hacer otro del último capítulo que salió y me di cuenta de que tengo exactamente la misma ropa puesta y no fue planeado. Así es, Kane. No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy. Ok, voy. 2000 años más tarde. Y ni hablar del sexo duro.
Voy. Entonces eso es como que lo único que te puede decir, mira qué interesante de grabarlo en otro país. Casualidad, ¿no? Que bueno, quién sabe si tu personaje Bubble sea al igual que Kane, que sea los villanos de la historia, porque Rodo Banderas que dice que Kane podría ser el villano. Vamos a tener que averiguarlo porque hasta donde sabemos Kane no tiene ninguna intención malvada con los participantes, pero vamos a ver. No lo sé, o sea, el Circo Digital tiene una trama bastante compleja, no está basada directamente, pero está inspirada en el libro este de No tengo boca y debo gritar, que tiene un videojuego que es muy muy oscuro. Me lo jugué un poquito y es un montón ese juego. El final de ese libro no es el más esperanzador, pero me da mucha curiosidad así qué van a hacer justamente con la serie. Oh, sí, hasta incluso aunque sea una empresa de manera independiente se pudo triunfar de manera exponencial, que hasta incluso está en Netflix. Y eso se me hace una locura. Sí. Estamos muy 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 contentos por eso. Oye, ante este caso, ¿tú cuál sería tu transición que tú dirías que, bueno, hace rato que te dije, tú eras de un país de Argentina, al pasar de mudarte a México, tengo que dejar todo, a mis amigos, a mis maestros, todo mi niñez, a pasar a una oportunidad que tengo que aprovecharla, es una oportunidad única que en un momento para otro no hay otra? Realmente sí fue duro, es algo que no puedo negar. La inmigración es algo sumamente complicado, sumamente difícil, es algo que se sufre mucho. Cualquier persona que haya inmigrado te lo puede decir. Moverte es justamente lo que vos decís, o sea, dejar tu familia, dejar tus amigos, dejar todo lo que tenés en tu casa, tu cultura también, porque si bien somos países latinos, México y Argentina tienen una cultura muy distinta que yo amo. No me canso de decirlo, yo a México lo adoro. Me encanta la comida que tienen, me encanta la gente que tiene. Este es un país que a mí me ha recibido muy bien. Lo que hay adentro de él, lo quiero muchísimo. Genuinamente me encanta el país. Pero sí fue un proceso difícil. Hoy en día, con lo bien que me ha ido y cómo he podido trabajar y lo cuánto que he aprendido, porque generalmente México es el mejor país para hacer doblaje en Latinoamérica. Tiene unos profesores increíbles, tiene unos directores increíbles. Puedo decir hoy día que valió la pena, pero sí fue un proceso verdaderamente duro. Y bueno, tener ese trasfondo sí te dice, ok, tengo que venir acá a comerme el mundo y dar todo lo de mí, porque por algo me mudé. Digo, generalmente si yo vine acá a hacer doblaje, voy a hacer doblaje y le voy a meter todo al doblaje. No deja de ser una experiencia complicada. Oye, ante este caso, ¿cómo es que tú manejas? Porque, por ejemplo, cada región, o sea, no es por aquí México, en cada región del país latinoamericano tiene su propio acento. Por ejemplo, tu acento es de genuino argentino, por ejemplo, mi acento es bastante diferente. Me dan 5 minutos. ¿Cómo está mi pelo? ¿Estoy despeinado? No tengo todo el día. Cállate, mi pelo. Pero a la hora de grabar, tú tienes que hacerlo como un acento profesional. Bueno, el concepto de acento neutro. ¿Tú cómo lo manejas ante esta situación? Mira, yo soy fiel creyente de que el neutro no existe. El español neutro es un dialecto inventado que no tiene ninguna clase de naturalidad, y cómo se hace el doblaje realmente es como hablan en la Ciudad de México. Pero es una especie justamente de eso, de acento de Ciudad de México suave. Obviamente sí tiene un estilo de actuación diferente, porque la actuación para cine, la actuación para teatro y la actuación para doblaje son tres cosas diferentes, pero realmente el acento es ese, y así realmente fue como lo aprendí. De chico tenía muchos amigos de México, entonces ya desde que tenía 8, 7 años como que fui creando este registro de cómo se habla en México y los tonos que se usan y la forma en la que se habla. Pero después es un tema de práctica. Ahí tenés gente en Argentina, gente en Chile, gente en Venezuela, gente en Colombia que a base de aprender han logrado aprender el acento. No es nada realmente complicado. Sí es complicado, no es nada imposible. Sí requiere mucho trabajo y sobre todo mucha dedicación para lograr un margen natural, porque siempre en el doblaje tenemos todo este umbral medio gris de gente que sí suena neutro, pero que suena a doblaje medio extraño, que para mí eso surge sí del no haber absorbido de forma correcta el acento, que es normal, pero no es nada raro. Los actores estadounidenses, británicos, es un ejemplo muy claro, lo hacen todo el tiempo. Ahí tenés a Bella Ramsey en The Last of Us, o tenés mucha gente en Game of Thrones. Los acentos se pueden aprender. Sí, o sea, como tú dijiste, porque si tú haces tu propio acento, que al pegarte el acento neutral, se pierde mucho la calidad natural. No solamente es en tu país Argentina, sino en otros países como Chile, Venezuela, que yo veo algunos doblajes como de, no sé si lo fuerzan o es porque no saben actuar, que se lo quitan el espíritu de ser un actor. Que les falta la parte posterior de los pines podría afectar el valor. ¿Qué quieres hacer con estos 5 pines de Disney? Sí, y de hecho hay muchos actores que no suenan tan bien por el propio neutro. El aprender los cantos del neutro y quedarte ahí a veces te coarta tus habilidades actorales, porque vos estás centrado en sonar de cierta manera y no en sentir lo que está sintiendo el actor en pantalla, o bueno, la imagen, si es animación. O sea, hasta incluso yo cuando me dicen eso, el acento neutro no existe. O sea, ser actor de doblaje no existe, porque me lo han dicho actores de la vieja escuela. No sé si conociste al señor Martín Sorto, al señor Carlos II, que dicen, no existe ser actor de doblaje, existe ser
ser actor especializado de televisión, Justamente. de teatro. Justamente, la actuación, digo, el poder crear emociones que no están pasando, no te están ocurriendo a vos de forma natural en ese momento, es actuación. Y actuación hay una, vos actuás. Y después sí, obviamente hay un tema de especialización, porque no es lo mismo actuar para teatro que actuar para cine, que actuar para televisión, que actuar para telenovela, que actuar para doblaje. Sí, son cosas muy diferentes. diferente. Pero No, es actuación. Sí, o sea, es la misma rama, pero tiene sus diferencias, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. el doblaje es hacer la voz. El de teatro es hacerlo un poco más exagerado, pero con la guía del director. Y de cine es hacerlo más realista. Sí, no, justamente. O sea, incluso dentro de lo que es la propia televisión existen tipos diferentes de actuación. No, sí, o sea, la verdad. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere entrar al doblaje? Que tú, al ser el único que ha triunfado junto con Joaquín Augusto, porque ya ha vivido su voz en la reciente película de, creo que se llama Thunderbolts, de Marvel. Thunderbolts. Llegaron demasiado lejos, porque he conocido gente que han hecho doblaje en otro país y no ha llegado más allá de su país natal. Muchas gracias. Sí, primero también quiero hacerle un shout out a Lucía Suárez, que también es de Chile y es una chica que la está rompiendo acá en México. Es sumamente talentosa. Ahora acaba de salir un campeón de LOL que hizo ella. Lucy, te quiero mucho. Te lo damos saludos. Sí, lo que te digo, está bueno que sea justamente para poder entrar, porque yo no puedo darle consejo a mucha gente porque tampoco tengo tantos años. Pero es la constancia. La clave acá sí es la constancia. Tenés que tener mucha disciplina, tenés que saber que siempre hay que dar de nosotros, siempre tenemos que estar ahí, siempre tenemos que estar atentos, siempre tenemos que estar disponibles, siempre tenemos que tener buena disposición, buena onda, buenos modales. Sí, sobre todo es reportarte y no rendirte, porque es difícil. Todas las carreras artísticas son difíciles. No por nada cada vez que está el tópico del chico que le dice a la mamá que quiere ser actor y le dice que se va a morir de hambre. ¿Por qué pasa? Porque las carreras artísticas son complicadísimas, porque no hay tanta demanda, hay que ser muy habilidoso. Entonces sí es importante la resiliencia, es darle duro, tener un objetivo claro y obviamente sin pasarnos de intensos, sin acosar gente, sin estar ahí queriendo sí o sí trabajar ese día. Porque a veces pasa que hay gente que se te reporta todos los días de la semana, que está todo el tiempo y es como, ok, no llegar a esos límites, pero sí tener claro un objetivo y llegarlo. Y al final del día, teniendo las herramientas adecuadas, estudiando con buenos profesores, con diferentes profesores, moviéndote, es llegar. Pero sí es resistir y probar. No, sí, y eso consejo sirve de mucho, porque yo en mi caso que quiero entrar al doblaje, pues es como de, ok, ya me dediqué a hacer teatro durante toda mi vida, ahora quiero dedicar más allá de, pues puedo llegar lejos, pero solamente si nosotros nos proponemos. Sí, claro que sí, es que es un tema justo de ponerse metas. No, hombre, pues yo te agradezco mucho por darme la oportunidad de entrevistarte y creo que, quién sabe, a ver si algún futuro cuando me mude a la Ciudad de México, yo me reporto ante ti y algún día conocerte en las cabinas de grabación. Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias de verdad por la invitación, un gusto haber estado acá. Sí. Y ya para terminar, no sé si te pudiera despedirte de tus personajes que hayas hecho en tu pequeña trayectoria, pero tienes bastantes personajitos conocidos. Ok, buen saludo, no con personaje, pero hola, soy Ignacio Ortuondo, soy la voz de Hippo en Cómo Entrenar a tu Dragón, soy actor de doblaje, soy argentino viviendo en México y le mando un saludo muy grande a la gente de la vida del doblaje. No, hombre, te agradezco mucho por la oportunidad y quién sabe, a ver si algún futuro colaboremos juntos para un proyecto cinematográfico Sería un de placer. doblaje y nos estaríamos despidiendo ante esta ocasión.